9 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos cara a cara. Hoy hablamos de empleo. La iniciativa privada señala que más de 100,000 empleos se podrían destruir en Jalisco en las próximas semanas. Cambio de estafeta también en la Coparmex Jalisco. Más adelante con Rubén Alonso analizamos el eterno debate de la relación entre los medios de comunicación, el periodismo y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. Entonces, es muy sencillo, ya tenemos los fondos para empezar a dispersar estos recursos. Primero, se va a depositar a las cuentas, en el caso de los créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, y luego para todos los demás pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, se les va a asignar la sucursal del banco que le corresponda. Nueve de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros. El WhatsApp 3318-807641. Bueno, se habló de distintos temas. El inicio de la dispersión de los créditos, esto fue el centro de la mañanera. Habló también el director del IMSS, Zoé Robledo, que detalló cómo se entregarán los créditos a las empresas que se vieron afectadas a partir, ojo, del 27 de abril, es decir, a partir del próximo lunes se empezarán a repartir estos apoyos. Que es las personas que ya han manifestado su interés. Hasta un cierre del día de ayer a las 6:30 de la tarde, esto es lo que llevábamos del primer procedimiento. Son 64,605 que ya han sido validados. A ellos son a los que les pedimos que vuelvan a ingresar para completar su registro. Y si lo pueden ver, son de los 64,000, son 59,000 empresas de 1 a 10. Ahí está, algunos de los anuncios de la conferencia de prensa de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer también mucho movimiento en materia económica, en materia de empleos también, algunos posicionamientos de las cúpulas empresariales, cambios también de estafeta, por ejemplo, en la Coparmex. Y tenemos el gusto de saludar, como todos los jueves, a Virginia Romero, directora de Coparmex. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Enrique, muy bien. Un gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, antes de que hablemos de malas noticias, porque hay perspectivas económicas que no son las más halagüeñas, platícanos del cambio de estafeta en Coparmex. Se va Mauro Garza, que lo conocimos en este espacio, que conversamos con él en muchas ocasiones, y llega Carlos Villaseñor, que nos hables un poquito de este cambio de estafeta y quién es el nuevo presidente de Coparmex. Claro que sí, Enrique, encantada. Pues como bien dices, Mauro Garza concluye su periodo al frente de Coparmex después de 3 años de gestión, y ahora al frente estará Carlos Villaseñor Franco. Es un empresario con un liderazgo congruente, solidario, muy enfocado hacia el valor compartido, hacia las personas, hacia construir propuestas solidarias, y creo que pues muy oportuno en función a los tiempos que hoy estamos viviendo, ¿no? Y que tendremos que ser muy creativos, obviamente volcados hacia el interior de las empresas para poder salir de los efectos económicos que está dejando el COVID. Virginia, a ver, en marzo ya tuvimos el primer reporte de empleo, que estamos hablando de una destrucción de empleo, lamentablemente en Jalisco, de 6,000 puestos de trabajo. Estamos hablando del sector formal.
Ayer presentaba el Instituto de Información y Estadística de Jalisco, presentaba datos de que era posible que el 90% de las empresas se vieran afectadas y muchas de ellas incluso pues llegaran a tronar. Así es el escenario al que nos enfrentamos, es decir, es tan trágico lo que puede suceder entre lo que resta de abril, mayo e incluso junio antes de que posiblemente empiece la recuperación económica? Sí, los datos que se presentaron el día de ayer son una fotografía de cómo se encuentran hoy el mercado, sobre todo formal, las empresas formales. En los estudios que se presentaron el día de ayer, precisamente marca que muchas de las empresas, alrededor del 42%, no podrán soportar más de un mes de cierre, y eso tiene que ver mucho con que nosotros ya llevamos un mes prácticamente en actividades no esenciales detenidas, más lo que hoy se ha anunciado en las últimas semanas, que pudiera ser hacia el próximo 30 de mayo. Este parálisis de no tener ingresos sí está poniendo una situación crítica a las empresas, ¿no? Es por eso que se ha estado pidiendo de manera recurrente un plan económico, un plan de reactivación, tanto en la parte estatal como en la parte federal, porque simplemente uno de los cálculos que tenemos es que si no hacemos algo pronto, al final de mayo, el 30 de mayo, estaríamos perdiendo 52,000 empleos solamente en Jalisco. 52,000 empleos y en el sector formal, ¿verdad? Estamos hablando todo esto del sector formal, Virginia. Totalmente. Al menos los datos que se han manejado desde los organismos empresariales, desde la parte del sector formal, desde los cálculos que tenemos, son con base a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y obviamente cuando hacemos estos cálculos se hacen en función a los datos oficiales que se cuentan en dichos registros. Entonces, si esto es la parte formal, que es lo que alcanzamos a ver, obviamente en la parte informal, que muchas veces no se tiene cuantificado con tanta claridad o con un registro tan oportuno, la realidad es que el impacto sería mucho mayor en la economía de las familias. Recordemos que cuando hablamos de empleo hablamos de familias que dependen de ahí para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para comer, para vestirse, etcétera, ¿no? Y es por eso la afectación o el enfoque que se debe de tener. Fíjate que una de las propuestas, Enrique, que han surgido desde Coparmex a nivel nacional es el salario solidario. Y son esquemas que se han hecho en otros países. Este salario, lo que busca el salario solidario es que busca que las tres partes pongamos algo. Es decir, el gobierno ponga un subsidio directo al empleo, que se lo dé directo a los trabajadores, o el empresario pone la otra parte y los colaboradores, los trabajadores, nos comprometemos con otra parte del salario. Este escenario, esta forma sería que el gobierno entregue directamente el dinero a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los créditos y todo lo que nosotros estamos viendo, que se han anunciado a través de Banxico y de otras iniciativas, está comprobado que solo el 7% de las microempresas tienen acceso a financiamiento. Entonces, aunque hoy existe facilidad en el mercado para obtener créditos a una tasa mejor, la realidad es que solo el 7% de las micro tienen acceso al financiamiento. Entonces, aunque existan oportunidades de financiamiento allá afuera, no necesariamente es que va a llegar a todas las personas que hoy realmente lo están necesitando. Es por eso que un esquema de salario solidario, que es el que estamos proponiendo, ayudaría a que el dinero llegara directamente a las personas que hoy tienen un empleo formal y que se podrían ver afectados en los próximos días. A veces siento, Virginia, que no logramos dimensionar. Es cierto que la crisis económica tal vez que marcó una generación fue la del el término del salinismo, el inicio del gobierno de Zedillo, donde el Producto Interno Bruto de México decreció cerca del 6%, con muchísima inflación, que eso es algo que no tenemos en este momento y que bueno, y en eso se debe en gran parte a que tenemos un Banco de México autónomo, que tiene capacidad de tomar decisiones. Virginia, pero tengo la impresión de que no estamos conscientes que enfrentamos la peor contingencia económica. Primero sanitaria, hay que salir de esto, hay que salvar vidas, creo que eso es lo fundamental. Pero después también tenemos que estar pensando cómo queremos que sea la salida de esa crisis, porque
Si tal vez en el país decrecemos, ¿qué te gusta, Virginia? El 7, 8, 9%, pero después en 2021 crecemos al 1, en 2022 al 2, vamos a durar un buen rato en llegar al Producto Interno Bruto de referencia de 2018. Es decir, creo que de pronto no vemos que estamos frente a la peor contingencia económica, en 100 años. Coincido totalmente, Enrique. Creo que no hemos dimensionado, y de verdad creo que nuestras autoridades, empezando por la parte federal, no han dimensionado el reto económico en el que nos estamos enfrentando. Y realmente lo vuelvo a traducir, este reto económico se representa en las familias. Algunos analistas hablan de un efecto V, es decir, obviamente Exacto. que cae el indicador, pero que cae de manera rápida, ¿no? En el 2021. Y eso es lo que están buscando algunos otros países, por ejemplo, nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos, ¿no? Aquí el riesgo es que otros países, o que mismo México, pudiéramos caer en un efecto L, que eso quiere decir que caemos, se retrae el mercado y nos vamos de manera continua o creciendo poco a poco, como bien lo comentas. Creo que ese es un escenario en el que no debe de estar. Y para eso es necesario, perdón Virginia, que para salir así, en efecto V, que las familias tengan posibilidad de gastar, que tengan algo de dinero y que las empresas no quiebren. Es la única manera. Totalmente de acuerdo. Por eso, de verdad, desde Coparmex hemos estado impulsando estas dos iniciativas. La iniciativa que tiene que ver con el salario solidario para que llegue el dinero directo a las familias y obviamente un plan de reactivación económica para las empresas, para poder lograr esta combinación que bien comentas. Y es de verdad urgente y apremiante. A mí me sorprende que el plan económico que se presenta el día de ayer por parte del gobierno de la Federación, lo más relevante es que le va a recortar a los funcionarios públicos el salario y que no va a pagar aguinaldo. Dios mío, creo que no es lo que estaríamos esperando del gobierno en ese sentido. Entonces yo diría, pues el plan económico del gobierno federal es insuficiente a lo mejor. No, y otra cosa, Virginia, se anuncia un recorte muy importante en las compras del gobierno de insumos, materiales, y uno se pone a pensar, ¿y todas esas empresas que hicieron su análisis anual pensando en lo que le van a vender al gobierno federal? Se para cuando lo que te dice la teoría económica más básica, no te digo de los neoliberales, Virginia, sino de la izquierda, de Keynes, es cuando hay crisis económica tienes que gastar. Totalmente. Entonces vemos que estas señales encontradas, y claro, en contraparte seguimos con proyectos que se han demostrado su viabilidad, como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el mismo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, son esas señales las que nos están todavía preocupando aún más, porque no estamos viendo una respuesta acorde al reto que hoy tenemos enfrente como país. Pero obviamente pues tendremos que hacer lo más que se pueda desde la parte estatal, desde la parte local, desde nuestras empresas, pero las empresas se están quedando sin oxígeno. Sí, es un momento muy complicado. Virginia Romera, como siempre, gracias por estos minutos y la próxima semana volvemos a hablar. Encantada, Enrique. Nos vemos en una semana. Cuídense mucho, toda la auditoría. 9 de la mañana con 17 minutos. Nos escribe Víctor, el problema fue que el gobernador se adelantó una semana nada más para lucirse. Mira, yo cuando hablamos, lo he hecho muchas veces en este espacio del lucimiento de los políticos o de quien sea, de periodistas, de quien sea, no me importa. No es un tema que me importe, me interesa el fondo del asunto, no tanto el lucimiento, porque cualquiera puede hablar del lucimiento de otro y el asunto es, ¿se tomaron medidas correctas o no en Jalisco? Ahí están los datos, Víctor. Los datos son que Jalisco es uno de los estados por tasa que menos contagios de COVID tiene. ¿Y qué supone eso? No es simplemente una cifra. Supone que haya solamente 15 fallecidos, a pesar de que en la primera ola parecía que en Jalisco podía haber muchos más fallecidos. Que en Jalisco se están haciendo más pruebas que en otras entidades federativas a través del modelo radar que se está operando con la Universidad de Guadalajara. Que cuando en la Ciudad de México tienen cerca del 40% de ocupación ya hospitalaria en terapia intensiva, en Jalisco tenemos el 12%. A ver, yo no sé si eso se deba simplemente a que se adelantó las medidas. Lo único que digo es que en Jalisco se han ido tomando ciertas decisiones, algunas muy difíciles. Claro que es muy difícil confinarse, claro que es muy difícil para la economía,
tenemos que estar preparados y creo que el gobernador del estado, su gabinete debería ya estar pensando en un plan de reactivación urgente, es decir, no podemos esperar ni una hora, ni un minuto posterior a que los especialistas, a que los médicos digan, es momento de salir. En ese momento tenemos que tener ya un plan. ¿Qué sectores primero? ¿Qué sectores después? Es decir, un plan de desconfinamiento, en donde se prioricen también sectores de la economía que producen valor agregado. Creo que los datos están ahí. Ayer se presentaban en la rueda de prensa de Gatell, no de Alfaro, no de su gabinete. En este momento en Jalisco hay 45 casos, de acuerdo a los datos federales, activos. ¿Qué significa activos? Que su contagio es en los últimos 14 días y por lo tanto se vuelven contagiosos y son, pues podrían ser, impactar en terceras personas. Por lo tanto, ya juzgaremos si se tomó antes, si no se tomó antes. Lo que sabemos es que en este momento en Jalisco se ha logrado achatar la famosa curva epidémica y esa es una buena noticia, con esfuerzo de millones de jaliscienses que están cumpliendo con su labor a pesar de lo doloroso que es en materia económica y también en materia social. 9:20 a.m, vamos al corte, hablamos de medios de comunicación y poder, hablamos de los casos Javier Alatorre y Pedro Ferriz. Ha sido una semana donde en muchas ocasiones se discute más del periodismo que de la pandemia. Vamos al corte y hablamos con el presidente de AMEDI, Rubén Alonso. 9:23 a.m. de este 23 de abril. A ver, vamos a platicar con Rubén Alonso sobre el tema de medios y periodismo, la relación con el gobierno de AMLO, también alguna actuación de periodistas en los últimos días. Escuchamos lo que López Obrador dijo ayer. Ayer buena parte de la conferencia de prensa matutina tuvo que ver precisamente con los articulistas que le gustan a AMLO, los que no le gustan a AMLO, qué periódicos lo hacían bien y ya no lo hacen bien. Bueno, escuchamos lo que dijo el presidente. Articulistas, los que escriben en los editoriales, puro conservador, y en Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa, y ¿cómo se llama? Excelsior, el director de Excelsior, como el director del Milenio. No sé si todavía es director de Milenio, Marín. No, ya no. ¿Ya no? Ah, bueno, porque esos vienen de la escuela de Proceso, y lamentable el director de Excelsior. No hay en México un periodismo profesional, independiente. Frase lapidaria de esas que va a quedar para la posteridad en México. No hay un periodismo profesional e independiente. Rubén Alonso, presidente de AMEDI, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues acá, confinado para cuidarnos todos. Aquí hay que estar en casa, yo también transmitiendo desde casa. Sí. Rubén, a ver, ¿cómo ves? Primero platicar de las declaraciones de ayer del presidente para después pasar al caso Javier Alatorre y cómo se gestionó todo el tema. ¿Cómo ves las declaraciones de ayer? Mira, están en sintonía con cómo piensa, interpreta, ve la realidad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues todo lo vemos, y no solamente en este caso, creo que es aplicable a todos los casos. Sí. Es una visión maniquea y con un tufo, creo que de resentimiento acumulado por años desde la oposición, desde el cual, pues para él la realidad la simplifica diríamos, maniqueamente, entre una visión incluso incompleta y mal comprendida, creo que de lo que es ser conservador y que es ser liberal, porque hay conservadores en la izquierda, en el sentido también ideológico, no es nada más quienes quieran mantener el status quo, es mucho más complejo hablar de liberales y conservadores, pero haber reducido la realidad a esa visión ambivalente, dual, pues creo que complica el entender realmente lo que sucede. En este caso, para los medios de comunicación, pues creo que además tiene una fuerte carga también de resentimiento frente a quienes fueron medios de referencia en la oposición, pero también aquellos que estuvieron aliados al poder. Y a veces yo creo que también no entender la lógica de los medios de comunicación que han cambiado en los pasados 30, 40 años. Han cambiado mucho.
lo vemos desde el punto de vista empresarial y desde la forma en cómo se hace el periodismo y en las nuevas generaciones de periodistas. Yo pondría, por ejemplo, que es algo también para replantearse al interior en los propios medios y en la formación de medios. Si vemos a la mayoría de los periodistas que él considera que estuvieron o son dentro del grupo, digamos, profesional, por periodistas independientes, curiosamente la mayoría no se formaron en áreas de comunicación, se hicieron en el periodismo dentro de los medios de comunicación, digamos, formados por periodistas que no acudieron a las escuelas de comunicación que no existían en los 60. Las escuelas de comunicación empiezan práctica y de periodismo, salvo la escuela Carlos Septién García, ¿verdad? O algunas universidades que tuvieron periodismo y fueron primarias en iniciar en esto. Escuela Carlos Septién, puedo mencionar a la UNIVA en los 60, y vemos a la primera generación de periodistas que salieron de ahí, pero ya después, curiosamente, ha decaído, ya el periodismo parece como que se centra únicamente en las escuelas y no en los propios medios. Los medios han dejado de ser formadores de periodistas, y lo sabemos, los mejores periodistas se forman en los medios. Sí, en el día a día, ¿no? En la práctica. Y esa parte yo creo que no la registra él, porque tiene simplificada la lectura de la realidad, ¿no? Ha cambiado la manera de hacer periodismo, ha cambiado también la empresa que está detrás de los medios, y esto también, la relación poder, pues es distinta, ¿no? Claro, hay algo que no cambia y esperemos que no cambie, aunque parece que el presidente en el fondo apunta hacia ello, es que el periodismo es independiente siempre que está como observador y fiscalizador del poder público, independientemente del color, la tendencia o el grupo que esté en el poder. Eso sí no debería de cambiar, entonces no podría extrañar que alguien se comprometa con el poder, pues bueno, qué bueno, pero que se note nada más. Ahora no le sí, que haya transparencia, ¿no? Sí, pues que, como dicen, muestren sus cartas, pero lo que creo que no vale y no aplica aquí, que es desde el poder público haga una criba de quiénes son y quiénes no son. Y no le toca, porque eso, un sujeto observado, está él en el poder, y yo creo que esa parte no la puede separar, y más siendo el titular del Poder Ejecutivo, y con recursos públicos. Oye, Rubén, lo hace desde el Palacio, ¿no? Claro, desde el templete, aparte del Palacio Nacional y desde la mañanera. A ver, creo que este debate lo hemos tenido desde el primer día del gobierno de López Obrador, o incluso antes, podría decir lo que es. ¿Dónde termina el derecho de réplica de un gobernante, que en este caso es el presidente, para responder a articulistas, para descalificarlos? Digamos, ¿dónde termina ese normal intercambio democrático entre un periodista que escribe algo y un gobernante que responde? ¿Dónde termina y dónde empieza el linchamiento? Es decir, ¿dónde empieza el señalamiento desde el gobierno a determinados periodistas que no son afines a López Obrador y que dicen son unos golpistas, son unos conspiradores? Es decir, ¿hay forma de trazar, Rubén Alonso, una línea? Sí, y la clave está en algo básico, incluso en el periodismo, ¿no? Es en el uso de adjetivos. La réplica está sobre los hechos, no sobre los adjetivos, porque en los adjetivos siempre hay una lectura subjetiva que ninguna de las partes, sea el replicado o el replicante, podrá sostener. ¿Por qué? Porque es una lectura muy subjetiva que lo lleva a esos juicios. Es decir, la réplica a la que tiene derecho el presidente está en función de los hechos, no descalificando. Ya cuando empieza uno a descalificar, incluso en cualquier debate, en una discusión o un debate interpersonal o grupal, cuando pasamos de los hechos a las descalificaciones, en ese momento se acabaron los argumentos. Ahora, tampoco es fácil saber cuál es descalificación y cuál no, porque, por ejemplo, para mí, por más que yo estoy de acuerdo contigo, Rubén, que esa división que hace el presidente entre conservadores y liberales es rarísima, pero más allá de esa concepción ideológica,
sí podemos decir que decirle a alguien conservador no es una descalificación, necesariamente. No necesariamente, porque incluso México ha sido así, ha sido liberales y conservadores, Sí, ¿no? exacto. En posiciones. Entonces es descalificar nuestra propia historia, es descalificar lo que hemos sido, ¿no? Claro. Ahora, Rubén, antes de despedirte, Sí. los casos el caso de Javier Alatorre, que a veces ya me parece que fue más una novela tejida que algo de fondo, porque las cosas como se fueron encaminando, la declaración la nota editorializada que dio Javier Alatorre en su noticiero, después la furia en redes sociales contra Javier, contra el comunicador y contra Ricardo Salinas Pliego, después el video donde el presidente le dice que Javier es su amigo, la respuesta de Javier diciendo que es un demócrata, y todo termina en una entrevista con Hugo López-Gatell. Es decir, ¿crees que lo que hizo Javier Alatorre es libertad de expresión? ¿No es libertad de expresión? ¿Un periodista puede hacer eso? ¿No puede hacer eso? Mira, puede decir lo que quiera. Creo que en principio cualquier persona puede decir lo que quiera, pero la libertad de expresión se debe de asumir con las consecuencias de lo que uno haga. Es decir, si él puede decir eso, incluso irse contra el presidente, podemos decir, puede decir tomemos Palacio Nacional y derroquémoslos, cualquiera lo puede decir, pero cuando esos dichos se convierten en hechos y estos en delitos, entonces que se asuman las consecuencias de lo que provoca, no antes, porque si entonces caeríamos en la censura previa. Coincido. Pongo este ejemplo, ¿no? Yo con el cuchillo puedo matar, pero puedo hacer bien. A mí no me van a sancionar por comprar un cuchillo en el supermercado, No. pero me van a sancionar si yo uso el cuchillo y hago un daño con el cuchillo, y no por el cuchillo en sí, sino por el daño que provoqué, el hecho en sí mismo, o digamos, lo que haya provocado, pues, en pocas palabras. Y creo que esa parte es la que se debe de asumir en el caso Javier Alatorre, porque él fue el que lo emitió, pero también no ser ingenuos. Sabemos en eso, todas las televisoras, el impacto que tienen, no digamos algunos medios, dependerá cómo estén organizados, pero lo que dijo no encuadra, si uno ve incluso todo el programa y cómo se prepara, no fue un comentario no fue un exabrupto, algo que se le salió, fue algo pensado y que estaba en el guión, y no dudo que estuviera en un teleprompter ya escrito previamente. Y además está en consonancia con lo que el dueño del Grupo Salinas ha sostenido. Claro. Entonces, de salir a exculparlo, pues creo que habla más de algo tejido en torno a un problema que tiene al interior el presidente de la República, y es que con las medidas que ha implementado el Consejo de Salubridad General y dadas a conocer a través del, como vocero, el subsecretario de Salubridad, es decir, una autoridad, no está hablando nada más López-Gatell por él mismo, creo que habla por el Consejo de Salubridad General, Sí, que en estos sí. momentos es la máxima autoridad sanitaria. Cierto. Descalificarlo es descalificar una decisión de autoridad nacional, no es a López-Gatell, pero las medidas no han caído muy bien y no caen muy bien a todos, pero en particular pues a un grupo empresarial que es el Grupo Salinas, que es más allá de TV Azteca, ¿no? O dos canales de televisión con sus réplicas que tiene ahora. No, es un tejido empresarial amplísimo. Y mira, al día siguiente, el sábado en la mañana, me puse, dije, pues dijo esto, digamos, en el horario estelar, en la cabeza del grupo de las televisoras del Grupo Salinas, y me puse a observar lo que es el noticiero continuo en ADN. Estaban en la misma sintonía dando elementos para, sobre todo lo que ha sostenido TV Azteca a través de la cobertura informativa o la información que dan, es el problema es económico y no podemos, en pocas palabras, estar reduciendo la actividad económica porque nos vamos a morir primero de hambre que de COVID. Sí, que mueran los que tengan que morir por COVID, pero que la economía siga, ¿no? Exacto, y entonces se apoyaban con todas las reacciones que hay en otras partes del mundo donde están pues ya cuestionando las medidas de aislamiento porque llevan mucho tiempo, claro, están en situaciones completamente distintas, ¿no?
y creo que pues hay que ver a Javier Alatorre también dentro del Grupo Salinas y la cabeza del mismo, ¿no? Pues bueno, Alonso, siempre es un placer conversar contigo y muy ilustrativo, y pues creo que este tema de medios y gobierno seguirá ahí para siempre. Gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, y saludos a toda la audiencia. Gracias. Sí. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Me llegan muchas preguntas relacionadas con la economía, relacionadas también con los programas de apoyo económico del gobierno. Ahorita mismo escribo, me comunico con la gente de economía del gobierno del estado para saber qué está pasando con el tema de los créditos, cuántos se han repartido, cuántos no. Es un asunto complejo, particularmente si son empresas, no tanto si son personas físicas, pero bueno, hacemos contacto con ellos también para darte la mejor información. Y a la vuelta del corte hablamos con Mariana Fernández, porque ha habido distintos posicionamientos en torno a la estrategia de Jalisco. Parece no haber consenso. Yo soy alguien que cree que la confrontación en la política es inherente, se tiene que confrontar en la política, pero hay momentos en donde se exige consenso y unidad, pero ese consenso y unidad se teje, no es simplemente telepatía, no es todos nos unimos detrás del presidente o todos nos unimos detrás del gobernador, simplemente por eso, no. En democracia se convence, se ponen datos, alternativas, se discute y se llega a consensos. Y bueno, platicaremos de esto con la diputada Mariana Fernández. WhatsApp, están llegando muchos mensajes, 3318 8076 41. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. 9 de la mañana con 40 minutos, ya es 23 de abril, un día menos de aislamiento social, de confinamiento. Si lo puedes hacer, quédate en casa. Es momento de ser solidarios, es momento de estar juntos. Y si tú realizas una actividad esencial, cuídate, utiliza cubrebocas, si puedes utilizar guante, lávate las manos en múltiples ocasiones, guarda sana distancia. Es decir, vamos tratando de salir de esto, y ya lo decíamos, es el reto tal vez más fuerte que tenemos como sociedad en un siglo. En un siglo, en términos económicos, desde la Gran Depresión no teníamos estos datos, y en términos sanitarios es la pandemia más brutal que hemos enfrentado en muchísimos años. Hay distintos debates de cómo salir mejor librados del COVID, habrá un día después, y también qué hacer durante la pandemia para que el efecto económico no sea tan grave. Hablo de esto con la diputada Mariana Fernández del PRI. Diputada, buen día. Hola, muy buenos días, gracias por el espacio, saludándote a ti y a toda la gente con muchísimo gusto. A ver, hay distintas propuestas que ha hecho tu fracción desde el Congreso, entre ellas, Mariana, exentar el pago del impuesto sobre la nómina, que es uno de los pocos impuestos estatales, incentivos fiscales mayores, un plan de emergencia que plantea el gobierno de México. ¿Qué más se debería hacer para que no nos golpee tanto este momento crítico, diputada? Yo estoy de acuerdo en la exigencia que se le hace todo el tiempo al gobierno federal en el tema de la prórroga de los impuestos como el IVA, el ICR, el pago de la luz también que se prorrogara para la gente, pero también cuando queremos reclamar algo, Enrique, hay que poner el ejemplo nosotros. Jalisco ya es de los pocos estados que no ha hecho un paquete fiscal, como tú lo mencionabas, para explicar a la gente, de los pocos, y el impuesto más importante que tiene el estado es el impuesto sobre la nómina, se recaudan casi 5,000 millones de pesos por año, y nosotros decimos, muy bien, vamos a exigir, pero vamos a exigir con el ejemplo. Ya hay 26 estados que ya presentaron alguna reforma en su tema del impuesto sobre la nómina, en que haya 50% de descuento, pagos en 8 meses, y nosotros vamos atrás en este tema. Ustedes recordarán que hubo una deuda de 1,000 millones de pesos, nos estoy utilizando para insumos y para este proyecto económico que es para ayudar a las empresas, pero la mayoría de las empresas no van a verse beneficiadas porque no alcanza para todas, porque otras no cumplen los requisitos y porque una de cada 5 son las que tal vez puedan acceder a este apoyo, y decimos, ¿por qué no vamos sobre el impuesto sobre la nómina? Si nos vamos a amarrar el cinturón, hay que amarrarlo todos. Yo entiendo que son casi 300 millones de pesos por mes, pero si todos los gobernadores ya lo hicieron, aquí también se puede hacer. Ayer me dio de verdad tristeza ver la rueda de prensa de
de Alejandro Guzmán diciendo que hay empresas que sí han crecido, pues yo creo que las que le venden a gobierno, porque dicen, las farmacéuticas han crecido, pero ¿cuántas tienen tapabocas o cuántas venden gel antibacterial? Sí. Yo creo que en Jalisco el 70%, el 90% de las empresas les está yendo mal, ya veíamos que han caído sus ventas al 70%, y yo sí creo que, tú ya lo decías, va a ser de las peores recesiones que va a sufrir este país. Se calculan pérdidas de 3 millones de empleos. Entonces, si a mí me dicen, es súper importante el impuesto sobre la nómina, no podemos quitarlo, bueno, tan siquiera aquellas empresas que cerraron y que siguen pagando nóminas, a esas sí hay que exentarlas del pago de estos impuestos. Es importantísimo mantener vivas las empresas porque la mayoría del país se sostiene con pequeña y con mediana, no con las transnacionales, no con las que tienen desempleados. Entonces, es decir, nosotros nos amarramos el cinturón y también, Enrique, tenemos una deuda de casi 5,000 millones de pesos del año pasado, donde no está ejecutado el 90%. También hay que haber resignaciones de cómo poder activar, como tú dices, el día después de que termine esto, toda la economía del Estado, ya lanzar toda la obra pública, porque si la gente trae dinero van a empezar a consumir en fondas, en pequeños locales, entonces reactivar rápido la economía. A mí lo que sí me avergüenza es que los gobernantes estén en una arena política y discutiendo cosas que en estos momentos no hay para discutirse. La gente tiene que estar preocupada, todos los que estamos como gobernantes, en dos cosas: la atención a la salud para que esta pandemia no cause tantas muertes y contagios, y dos, el tema de reactivar la economía en los municipios, en el país y en el Estado. Pero después vemos que tenemos un presidente de la República que habla un día de revocación de mandato cuando eso ya se discutió, no es momento de discutir nada electoral, y después vemos que hablamos del pacto fiscal. Claro que este pacto fiscal está rebasado desde hace muchos sexenios, no solamente desde la injusticia, lo que es para Jalisco, lo que recibe, sí, pero no es hora de dar esos debates. Creo que lo que tenemos que hacer es unirnos todos porque desgraciadamente los gobiernos no generan empleo, son las empresas, y las empresas están pasando por momentos muy, muy complicados y necesitan todas las facilidades de los propios gobiernos. La propuesta entonces en específico, Marina Fernández, es que se prorrogue el impuesto sobre la nómina, que se elimine la propuesta en concreto. Se elimine del mes de abril a junio completamente el impuesto sobre la nómina, y si hubiera un tema en que no se pudiera eliminar el 100%, pues tan siquiera para aquellas empresas que se vieron en la necesidad de cerrar y que siguen pagando las nóminas de todos los empleados. Y también ¿cuánto es eso? ¿Sabemos? ¿Tienes un cálculo, diputada? Nosotros hacemos una predicción año con año de cuánto se puede recaudar del impuesto sobre la nómina, anda casi en 4.700 millones, por mes serían 300 millones, y ahorita, bueno, pues las empresas solamente las esenciales son las que están abiertas, yo creo que el 90% están cerradas, entonces pues sí sería que nada más el 10% que está abierta, pues sí siguiera pagando el impuesto sobre la nómina. O sea, para las empresas que siguen activas. No, al revés, para las empresas que cerraron pero siguen pagando nóminas, a esas que queden 100% exentas, y las que siguen activas y siguen generando, bueno, esas todavía podrían estar pagando. O sea, son como unos 700, 800 millones de pesos. Sí, fácilmente más o menos sería esa cantidad. Pero digo, hay gobiernos que están destinando, como Chihuahua, más de 3,000 millones de pesos a COVID, y ni siquiera es un tema de deuda. Y hay que replantearnos, Enrique, el presupuesto de este año que tiene Jalisco, que seguramente mucho no llegará porque la mayoría es federal, y viene participaciones federales como el petróleo. No te voy a contar cómo está el petróleo porque todos sabemos. Entonces tal vez ni siquiera llegue ese presupuesto, pero hay que ver resignaciones de cosas verdaderamente importantes y reasignar también el presupuesto de este año para que también se vaya al tema de rescate económico de Jalisco. Y si tenías mucho presupuesto para carreteras, bueno, ¿cómo activas la economía y que no solamente sean carreteras o que se queden en las mismas regiones que ya está presupuestado? Dos temas antes de despedirte, Mariana Fernández. Ayer hiciste una crítica en tus redes sociales, no sobre el hecho de que el gobierno esté repartiendo cubrebocas, como lo hemos visto en distintos espacios de la ciudad, antes de entrar al tren ligero, en los camiones, en las paradas, sino sobre el hecho, uno, que haya sido una donación, estas cubrebocas de una empresa, hasta donde tengo entendido, y dos, que incluso en el cubrebocas dice yo te cuido, sale gobierno de Jalisco y otras relaciones con gobierno. Estas son las críticas: uno, la donación, y dos, que de alguna forma venga en el cubrebocas el nombre del gobierno de Jalisco. Sí, lo vemos como una promoción totalmente electoral. Estamos de acuerdo que todos los jaliscienses le repartan los cubrebocas, nos da muchísimo gusto que se los repartan, pero sobre todo la crítica en la falta de transparencia. Tú ves ese cubrebocas y dices, ¿cuánto cuesta un cubrebocas que tiene todos los colores de la gama? ¿Cuánto cuesta que te impriman? ¿Quién te lo imprime si las impresas están cerradas porque no son esenciales? Después dicen, son donaciones. Bueno, ¿una donación a cambio de qué? ¿De un recibo deducible de impuestos, o a esa empresa ya lo compra el gobierno? Y el tema, Enrique, lo hemos estado, dice, no hay transparencia en Jalisco, no sabemos, se hablan de videos impresionantes de
ya llegó los insumos a cada hospital, en lo local, en lo federal, y seguimos viendo que siguen recaudando geles antibacteriales, cloro, batas médicas, mascarillas. Decimos, bueno, no porque sea emergencia que transparente, no están sesionando los comités de adquisiciones, y te hablo a nivel estatal y a nivel municipal, y no porque sea emergencia, no tenemos que estar cuestionando la transparencia siempre tiene que estar cuestionándose. De hecho, en días próximos estaré presentando una propuesta para que se audite en tiempo real todo el gasto del COVID, porque tenemos que ver a qué empresa se le está comprando, cuánto te cuesta cada tapabocas, cuánto cada bata, cómo estás haciendo estas adjudicaciones. Entonces, el tema es también la transparencia, el tema económico. Vemos de, ya se apoyó 12,000 empresas, sí, pero si es una deuda que estamos pagando o que pagaremos todos los jaliscienses, tienes que publicar la lista, a qué empresas les estás dando, bajo qué criterios, porque para mí no es un criterio legal que me digas a los que más necesitan, no. Dime en qué criterios van a hacer a las empresas, que sí les den los apoyos y cuánto hace el monto, y publica la lista de los que ya están recibiendo los apoyos de estos 1,000 millones de pesos. Antes de despedirte, Mariana, hoy sesionan, ¿no?, los diputados. Sí, hoy estaremos sesionando donde se aprobará la convocatoria para los consejeros de la Judicatura, que tienen que estar nombrados a partir del mes de junio. Sabemos que son épocas difíciles, pero tampoco no podemos tener el vacío del Consejo de la Judicatura en próximos meses. Son 3 vacantes las que... ¿Y van todos los diputados? Faltan 2 o 3 que entran en algún tema de que el embarazo, un tema de edad, un tema de enfermedad, pero casi el 80%. Pero no es riesgoso eso, Mariana, es decir, que sean 35 personas en un espacio reducido. De hecho, estamos cuidando mucho el tema. En el pleno nada más estaremos más o menos de 48 personas, que son 50 los que te permite la ley. Entonces, estamos muy cuidado el tema que nadie puede ingresar al pleno. Hay un protocolo para entrar al Congreso, te miden la temperatura, te dan tapabocas, te pones el antibacterial. Y bueno, también tenemos una responsabilidad muy grande, que es también ir a cambiar esas leyes de ingresos para que haya más descuentos municipales, para que haya prórroga en los pagos municipales. Y bueno, son varios de los temas que el día de hoy seguramente estarán saliendo, y también el tema de que se permita que haya comisiones que sesionen también a distancia. Diputada, gracias. Un abrazo, Enrique, mil gracias. Muy buenos días, ahí está. 9:50 con 50 minutos, al corte, y leemos tus comentarios. Bueno, muchos mensajes. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves 23 de abril. Manuel nos dice: comienzo por decir que hay muchas cosas criticables de López Obrador. En mi opinión, hasta hoy ha sido mejor candidato que presidente. Sin embargo, en relación a la intervención de la diputada, es muy fácil criticar desde la oposición. Pregúntenle al propio AMLO. Basándome en la historia, tengo mis dudas que el PRI hubiera hecho mejor trabajo en esta situación que el gobierno actual. Pues ahí está digamos, el antecedente. Y por supuesto, yo escuchaba en la mañana el mensaje del presidente del PRI, aunque usted no crea, el PRI tiene presidente, se llama Alejandro Moreno, y daba un mensaje en donde decía que era importante quitar todo el IVA, el ISR. Pues sí, está fácil. Y el problema es que cuando gobernaron nos dieron el decretazo del gasolinazo, todo subió, las reformas estructurales no dieron ningún tipo de resultado, y bueno, la gente decidió mandarlos a la tercera fuerza política, aunque en representación parlamentaria era la quinta, tiene más diputados el Partido Encuentro Social que el PRI. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, aunque te tengo que decir, Manuel, la labor de la oposición es hacer este tipo de señalamientos. Así sirve la democracia. Uno gana las elecciones, le toca tomar decisiones, y quien está en la oposición tiene que señalar lo que no ve bien, porque al final hubo gente que votó por el PRI y esa gente tiene que estar representada. Buen día, Enrique. Proponer y proponer, pero ¿qué está haciendo? Nada esa diputada, y justificando su sueldo. Los diputados podrían hacer mucho. Por ejemplo, es fundamental una reingeniería al presupuesto, porque ya lo que se trazó en diciembre no tiene nada que ver con lo que necesitamos en abril. Ya son dos realidades totalmente distintas. Se hizo el presupuesto basados en ciertos datos que ya no existen. Por ejemplo, el crecimiento económico. Pensamos que íbamos a crecer al 2%, ahorita andamos en el -6%, -7%, pues no. Bueno, Enrique, no es posible que el gobernador diga que se detengan todos los negocios no esenciales, y cuando le preguntaron qué iba a pasar con las obras de Jalisco, negocio de los políticos, contestó que esas no se detienen. Bueno, no se detienen a nivel local y nacional. A ver, este tema de la construcción es muy polémico y tiene que ver con pues tratar que la economía no se paralice del todo. Yo pensaría que en algún momento, si la crisis se agrava, también las construcciones tendrían que parar.
pero eso también supone, terminación 5013, que la salida del momento difícil de la recesión económica sería más complicada, porque la construcción es un sector que dinamiza a las economías porque genera un efecto multiplicador muy importante de la economía. Pero bueno, creo que es un debate y es cierto, también a nivel nacional no se paran las obras públicas. Fernando nos dice, y el dengue también viene con todo. A ver, Fernando, los datos no mienten. Estamos hablando de que en el año ya hay 179 pacientes infectados por dengue, más que el año pasado. Esperemos que sea el primer brote. Ha habido algunos anuncios de parte del gobierno acerca de las fumigaciones, de qué se está haciendo para evitar que tengamos un año tan malo como el pasado, pero todos estamos enfocados en COVID y en influenza y en dengue. También tenemos datos que no son positivos. Seguramente este será el año de la salud, donde el debate tendrá que estar en torno a la salud. Leonardo, ¿qué tal? Buen día. Hablando del derecho de expresión. Aquí en Jalisco en lo particular no creo que sean muy viables. A mí me sacaron del estadio de las Chivas por gritarle al señor Alfaro que agilizara la vialidad y dejara de recaudar. Jamás utilicé palabras altisonantes y mucho menos agresiones. Me cayeron policías de 5 a 7 y me dijeron que le había gritado al chido y me sacaron así de fácil. Pues esa es una violación total a la libertad de expresión. Si no se utilizan palabras hirientes, altisonantes, un ciudadano tiene todo el derecho de expresarle a su gobernante lo que opina, lo que piensa y decírselo, por supuesto. Eso es básico en la libertad de expresión y aparte es lo que nos separa de las dictaduras. En las dictaduras no se le puede decir nada al gobernante porque llega la policía, te lleva y pues te torturan. Es decir, creo que es una grave irregularidad lo que nos dices, Leonardo. Alfonso, buenos días, Enrique. Esto deberían de darnos un monto específico de Afore. Pues sí, Alfonso, no más que nadie está planteando ese tema, lamentablemente. Vamos a tratar de vincular tu propuesta a algún legislador para ver si se puede hacer algo. Nos dice Arturo, una novela, lo de a la torre, todo planeado. Cada vez, ayer platicaba con Carlos Aguirre, politólogo brillante, en el programa de televisión, y nos decía precisamente eso. Y sí, todo parece indicar que fue algo muy bien estructurado y muy maquinado. Qué lamentable, porque en este momento estar pensando en esas novelas, qué idiotez. Ahorita tenemos que estar pensando en otras cosas. 8818, me preocupa que la cuestión de la pandemia en el estado de Jalisco terminara politizándose y que en busca de mostrar una eficiencia se estuviera reportando menos casos de los reales, porque en la federación dicen, yo publico lo que me reportan. A ver, tenemos dos, y hay que explicar las cifras muy bien. La federación reconoce ciertos datos, reconoce los datos que vienen de hospitales públicos acreditados, y esos son los datos que muestra la federación en la conferencia de prensa de Gatell todos los días a partir de las 7. Después hay otros datos en Jalisco. Esto de otros datos ya nos lleva a escenarios que no nos gustan. Más bien existe, digamos, un conteo distinto que se está haciendo en Jalisco, donde están esos mismos datos, pero aparte se agregan los que están en hospitales privados, los que son detectados en hospitales privados y los que son detectados a través del método radar que está haciendo la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Tratar de explicar esto para que entendamos que no es que vayan en direcciones totalmente distintas, sino que simplemente unos reconocen determinados PCRs, determinados estudios, y otros reconocen una amplitud mayor. Si me dices qué prefiero, yo prefiero acercarme más a la cifra real de casos, y seguramente si se reconocen más casos estaremos más cerca de saber exactamente cómo estamos. Se nos fue todo, se nos fue el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mañana ya es viernes 24 de abril y estamos aquí contigo a partir de las 9 en Cara a Cara.